Postdata. Dharma coránico. Preparación para el triunfo de la religión de la verdad. Invita a todos al camino de su Señor con la sabiduría y hermosa predicación, y discute con ellos de la mejor forma y manera más graciosa, pues tu Señor es el que mejor sabe quiénes se desviaron de su camino y los que recibieron la guía. El Sagrado Corán, Sura 16, versículo 125. Sigo un sendero coránico. El Sagrado Corán fue y aún es el legado supremo de Alá para la humanidad a través de su profeta designado Mahoma. La lectura del Corán es una forma de sadhana. Un sadhana es una práctica o disciplina espiritual. Descubrí el Corán tarde en mi vida, pero estaba bien preparado. Nací y me bautizaron con el nombre cristiano de Joseph Anthony Argeles, y de niño me educaron como luterano. Si bien nunca me sentí cómodo con la religión de la iglesia de los domingos, pasé mi primer año de universidad en una luterana, donde estudié teología cristiana y me expuse a formas del cristianismo místico. Fui feliz al disolver mi educación cristiana en una búsqueda del misticismo que condujo a la filosofía perenne, una contemplación de la universalidad de la experiencia mística. Este sendero también me llevó a la filosofía moderna, en especial al existencialismo. Un día, a comienzos de los años 60, cuando era un estudiante graduado de la Universidad de Chicago, asistí a una conferencia de un erudito budista, Edward Conze, que comparaba el budismo con el existencialismo, lo que me sonó muy lógico. Por ese entonces, encontré el libro tibetano de los muertos, que estudié fascinado. Mi experimentación con sustancias psicodélicas a mediados de los 60 y mi exposición al arte tibetano del Museo Guimet de París me convencieron de seguir con mayor vigor el estudio del budismo tibetano. Leí todos los libros de W. J. Evans Wentz, en especial la biografía del yogi Milarepa. A través de la pintura de mis propios mandalas espontáneos, logré algo de introspección en mis procesos perceptuales y mi mente. Igual que mi estudio del budismo fue mi estudio del I Ching o libro de las mutaciones y textos taoístas relacionados. Las enseñanzas tibetanas enfatizaron la necesidad de un gurú o maestro capacitado. A finales de los años 70 y con ahínco busqué tal maestro. Por ese entonces me dediqué también a las prácticas hindúes y las enseñanzas de Ashtanga Yoga por Baba Hari Das. Fue a fines de la primavera del año 71, cuando vivía en una especie de ashram suburbano con Baba Hari Das, que conocí a mi gurú y maestro tibetano, Shogyen Trungpa Rinpoche. Ya había leído su temprano libro autobiográfico, Nacido en Tíbet, y ansiaba conocerlo. La noche anterior al primer encuentro tuve un sueño poderoso en el que en lo alto sobre la tierra encontré un ser que se identificaba como un miembro de la Unión del Mundo de los Guardianes de Evolución Suficiente. Al despertar, supe que era una referencia al camino medio budista y del sendero del Bodhisattva, el tipo de mensajero que trabaja para la salvación de todos los seres. Como para afirmar el potencial de mi encuentro con Trungpa, el sueño que lo precedió concluía con un acuerdo que encontramos nuevamente. Cuando el sol del este se tope con el sol del oeste a los 33 grados. Trungpa Rinpoche era un artista y un místico de mi misma edad. Era de la 11ª encarnación de Trungpa del linaje Karma Kagyu, del budismo tibetano, y por ende poseía algo que a mis ojos necesitaba saber. Fue muy amable en escribir un prólogo a uno de mis primeros libros, Mandala, 1972, y en el verano del mismo año me impartió instrucción sobre meditación, mezclar la mente con el espacio. La técnica de meditación Shamatha Vipassana es la columna vertebral del budismo detrás de la práctica de meditación, donde las enseñanzas de Maha Ati o la escuela de Don Chen, que son profundamente simples y explican la naturaleza de la realidad como posesión de 3 cualidades: la claridad, la luminosidad y la libertad de camino. Entre 1972 y 1987 tomé los votos del Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana,
y fui un budista profesional. A través de Trungpa Rinpoche, virtualmente me dediqué a todos los niveles de práctica de budismo tibetano, que incluían la visualización avanzada de las técnicas de meditación o sadhanas, y me inicié en ellos. Las enseñanzas de Trungpa acentuaban lo que llamaba un enfoque no teístico, sin creencia en Dios, en oposición a los enfoques teísticos de otras religiones. Naturalmente, sin el contexto del budismo de Norteamérica, el enfoque no teístico se consideraba tácitamente superior a las religiones teísticas, y para estar seguro, aparte de los estudios sufis, nadie consideraba el Islam con seriedad, ni se hablaba acerca de que estudiaba el Corán. Durante todo el tiempo en que me involucré en el budismo tibetano, nunca dejé mis estudios de espiritualidad indígena, incluso los encuentros con diversos líderes indígenas. La experiencia de prácticas espirituales de nativos americanos fueron de gran utilidad, pues me sumergí con mayor profundidad en el calendario maya y en las matemáticas en la preparación de la convergencia armónica de 1987. En el equinoccio de primavera de 1985, tuve otro sueño poderoso en el que me encontraba con mi maestro tibetano en un túnel interdimensional dentro de la Tierra. En el sueño, Trungpa Rinpoche me comunicaba que mi misión era llevar la religión de la Tierra nuevamente a los pueblos, por lo que los otros budistas pensarían que dejaba de ser budista. Estaba seguro de que las enseñanzas esenciales permanecían en mi interior. Como para confirmar la verdad de este sueño, revoloteando de inmediato sobre Trungpa en el túnel terrestre interdimensional, estaba la presencia de otros lama tibetano, Tai Sito Rinpoche. Trungpa murió en la primavera de 1987. Más tarde, ese mismo año, luego de la convergencia armónica, mi esposa Joydin y yo supimos que era tiempo de disolver nuestra afiliación con la comunidad budista Brahmdhatu de Norteamérica. A pesar de todo lo que había aprendido, la comunidad o sangha estaba dominada por una jerarquía masculina que hacía al sangha budista de alguna manera solo otra jerarquía religiosa organizada. Sin el entrenamiento espiritual que había recibido, nunca podría haber logrado la concentración y disciplina necesarias para penetrar el campo supramental del sistema matemático de la cuarta dimensión, que subraya lo que se conoce como históricamente como calendario maya. A través del desenmarañamiento de los códigos matemáticos, conocí a Tineta Mohamed, viuda de Elijah Mohamed, el fundador de la Nación Islámica. Cuando era estudiante en la Universidad de Chicago a finales de los 50, me había dedicado a las enseñanzas de Elijah Mohamed y las había asimilado con precisión, pero en el contexto de mi proceso de mi propia educación de conciencia y exploración de la subcultura de la América Negra. No obstante, las enseñanzas de Elijah Mohamed me impresionaron aún entonces con su penetrante dignidad e inequívoco análisis social asociado con un fervor místico indefinido. Elijah Mohamed llevó a su última esposa a Tineta y sus 4 hijos a Cuernavaca, México, en 1974, el mismo año que el Dr. Rashid Khalif había interpretado el Código 19 coránico. Elijah Mohamed falleció en 1975 y Tineta permaneció en México, educando a su familia y estudiando el Corán, en especial desde el punto de vista de la búsqueda del Dr. Rashid Khalif. Dada su investigación del Código 19, Tineta encontró mi libro El Factor Maya, 1987, que contenía el Código 019. Luego de varios encuentros con Tineta, primero en Texas y luego en Hawái en el otoño de 1991, por fin llegamos a la casa que Elijah había obtenido para ella y los niños en Cuernavaca, México. No puedo negar que sentía una presencia muy poderosa mientras estaba sentado a la mesa del comedor. A pesar de la controversia generada por la Nación Islámica, era claro que Elijah Mohamed, a través de las enseñanzas de su misterioso maestro, Fard Mohamed, era un vidente y mensajero genuino que, como si fuera poco,
presentó el Corán al desposeído pueblo africano de la Aurora de América. Fue muy interesante que luego de que Fard Mohammed presentara a Elijad sus enseñanzas entre 1930 y 1933 en Detroit, el maestro desapareció. La última carta de Fard Mohammed recibida por Elijad estaba fechada en México 1934, 40 años más tarde. Elijad también fue a México. Al considerar todo esto, supe que no fue accidental que en 1991 y luego a comienzos de 1992 me encontrara en Cuernavaca. Percibí profundamente una conexión entre la tradición profética de Quetzalcóatl y la de Elijah, y afirmada en una presentación formal del encantamiento del sueño que hicimos en el patio de la casa de Elijah Mohammed. Luego Tineta y su hijo, el ministro Ismael Mohammed, nos visitaron en Hawái en un día fuera del tiempo, a fines del año de la tormenta cósmica el 25 de julio de 1993. Tineta trajo consigo un pequeño libro de un curador maya que tenía que darme. Este librito, supuestamente un códice maya perdido titulado de Tulán la Lejana, fue el detonante de memoria que despertó la profecía, el teléctono. Dados mis conocimientos de la tradición budista tibetana, sabía que había ciertos tipos de textos proféticos que tras haber sido creados esperaban ser revelados. Dicho texto se denomina un terma y su descubridor un tertón. Sabía que el teléctonon era uno de esos textos y yo un tertón o descubridor de textos. Cuando sustituimos una revelación con otra, y Alá sabe como nadie lo que revela por etapas, dicen no eras más que un falsificador, pero la mayoría no lo sabe. El Sagrado Corán, Sura 16, versículo 101. Impulsado por el perdido códice maya, la mañana del 26 de julio de 1993, semilla magnética amarilla, 1544, entré en shock en la sublime conciencia y recordé. Se hizo evidente la intensa forma en que Pakal Botán me había guiado todo el tiempo. De una ilustración de la tapa de la cripta de Pakal en mi libro Mandala, página 43, a una libreta visionaria, completé en 1986-87 el libro de Pakal Botán de la Recordación Universal. Incluyendo una historia de la Tierra, era obvia que estaba instrumentado conscientemente para la tarea de recibir la profecía e instrucciones finales de Pakal Botán. El misterio de Pakal Botán y Mohammed había llegado al máximo. Llegamos a México en septiembre de 1993 y tuvimos ocasión de pasar mucho más tiempo con Tineta en la casa de Elijah Mohammed en Cuernavaca. En realidad, gran parte de la decodificación del teléctonon se hizo en esa casa. Luego, en la mañana de Navidad de 1993, Elijah Mohammed apareció en uno de mis sueños, junto con Tineta, y me informó que me habían designado como rey especial para modelar la paz. En el sueño me ubicaron sobre un palenque, sobre el cual me llevarían al reino central. Este reino central era el quinto, alrededor del cual habían otros 4, en una isla en algún lugar del Océano Índico. En el sueño me informaron que dado que el reino central había sido originalmente budista y yo había practicado el budismo, me habían instruido para ese honor. 3 días más tarde, en el día de la tormenta cósmica, azul, 28 de diciembre de 1993, Tineta nos dio a mi esposa y a mí una copia del Corán. Desde ese día, leí el Corán todos los días hasta completar 9 lecturas consecutivas desde ese momento. Poco después de empezar la lectura, se hizo evidente lo poco que se comprende este texto supremo. El prejuicio contra el Islam cultural histórico es tan grande en los países occidentales que es casi imposible verlo con claridad. No se trata de otra Biblia, y de hecho, como texto literario, tienen poco en común entre sí. Dado que es un texto coherente y de revelación divina, compilado por la misma persona que lo recibió,
El Corán posee una distinción incomparable que lo separa de toda otra forma literaria. Este es un libro con versos básicos o fundamentales de significado establecido, explicados en detalle más adelante por alguien que es sabio y de amplia conciencia. Enseña que se debe adorar solo a Alá. El Sagrado Corán, Sura, versículo 7. Si bien el texto del Corán es profundamente antilineal, su estructura es un único conjunto sinfónico. Dado que le fue revelado a Mahoma por etapas, no se puede leer lo suficiente como para captar las sutiles yuxtaposiciones de argumentos, logismos y metáforas. Cada lectura del Corán deja su impronta en la memoria con mayor profundidad, con un programa espiritual que trasciende las palabras, penetra y abre el ser con la percepción de un reino espiritual de una magnitud que va más allá de los límites de toda lógica. Como una épica sin paralelo de preceptos espirituales de diverso grado de simplicidad o sofisticación, interrelacionados a través de las órdenes de Alá a Mahoma, el Corán divide a la humanidad en tres categorías o tipos morales: creyentes, hipócritas y no creyentes. Los creyentes son los que están con la verdad y por ende poseen el conocimiento del poder divino. Los hipócritas son los que discuten con franqueza la verdad, pero actúan en forma diferente. Los no creyentes y los hipócritas, al no conocer la mente de la verdad, no están seguros del poder divino y por tanto son presa de todo ardid tramado por Iblis. A través de demostraciones de casi todos los tipos de conducta exhibidos por los hipócritas y los no creyentes, el Corán ofrece un análisis extenso de cada tipo de decepción del ego, mientras las descripciones de la recompensa kármica para los hipócritas y los no creyentes compiten en vivacidad con las pinturas tanga tibetanas que describen los horrorosos reinos del infierno. Entrelazadas con los preceptos espirituales están las historias de los mensajeros y las secuencias de la vida del mismo Mahoma. Nada se presenta por azar y no hay historia o incidencia relatado en el Corán que no tenga un profundo significado moral. Los cambios repentinos de tema que caracterizan el Corán son en realidad puntos de yuxtaposición en los que se creó un profundo punto espiritual. Estos son los puntos de pausa y meditación. Al decir que la lectura del Corán es un sadhana o práctica espiritual en sí misma, se implica que es un camino a la realización espiritual. Me refiero a este camino de realización espiritual como el Dharma coránico. Dharma es la ley, la pauta universal, la norma de la verdad, la regla de la verdad. Si Alá es la realidad segura, la verdad, ¿cómo puede el Dharma no ser Alá, la mente de la verdad de Alá? Así como no se necesita ser oficialmente budista para practicar fielmente la meditación budista, no se necesita ser oficialmente musulmán para leer fielmente el Corán. Si el señor Buda abrió el ciclo del despertar espiritual y Mahoma aportó el libro del día del juicio para evaluar el progreso del despertar espiritual en la humanidad, ¿cómo puede la iluminación de Buda y la práctica de la atención estar separadas de la misión de Mahoma y el instrumento de evaluación, el libro del día del juicio? A los que creen en Alá y en sus mensajeros y no hacen distinciones entre sus mensajeros, pronto les daremos sus recompensas, pues Alá perdona siempre y es muy misericordioso. El Sagrado Corán, Sura 4, versículo 152. La respuesta a esta pregunta es la esencia del Dharma coránico, el sadhana o disciplina espiritual de la lectura del Corán, ya sea en silencio, a solas o en voz alta con otros. Al comprender los preceptos del Corán desde la perspectiva de la religión universal, se reúnen los tres mensajeros dentro de uno solo. Ensayar el Corán y practicar la oración diaria regular se asimila a ser como Mahoma, el primero en inclinarse al Islam. Practicar la meditación es ser como el Buda, con la aplicación del entrenamiento de la atención como forma de custodiar los demonios del ego de la vida diaria. Hacer cada acto de la vida diaria un acto de misericordia, amor,
compasión, caridad o perdón es experimentar la presencia de Cristo en uno mismo. Se dio el próximo paso hacia la comprensión de la religión universal. Vivir y actuar de esta forma, sin necesidad de dejar que otro sepa acerca de ello, caminar por el sendero de las 13 lunas revelado por Pakal Botán, fundido en la gente, y aprender otra vez de la tierra. De esta forma acarrear el triunfo de la religión de la verdad, el regreso de la religión de la tierra a los habitantes, cuando todas las religiones habrán disuelto sus nombres y la verdad brillará en cada dichoso corazón. Esta declaración personal, presentada como apoyo al testimonio del día del juicio de Pakal Botán, no es un comentario sobre el Corán, sino una elucidación necesaria del Corán a la luz de la religión universal. Presentada tan fielmente como es posible, pido el perdón de Alá por cualquier distorsión u omisión de la verdad, debidas a la fragilidad de mi característica de ser humano. Ojalá que esta presentación sea una inspiración para los que con mente abierta buscan elevarse espiritualmente, a sí mismos y a la humanidad, a la luz y presencia que es por siempre duradera. Mi estudio del Corán aplica 3 traducciones. 1. El Sagrado Corán, traducido por A. Yusuf Lai, 1934, con detallados comentarios de eruditos. 2. El Sagrado Corán, traducción al inglés de los significados y comentarios, edición de Yusuf Ali, revisada y editada por la Presidencia de los Investigadores Islámicos, IFTA, llamada y guía Arabia Saudita. 3. El Sagrado Corán, traducidos por Maulana Mohammed Ali, ediciones inglesa y española, con detallados comentarios de eruditos. Presentado a la mesa redonda de los profetas, Kin 233, Caminante del cielo cristal rojo, Torre del espíritu de Bolon Ik, patrona de Pakal Botán, día 28 de la luna entonada, tercer año de la profecía, Kin 94, Mago eléctrico blanco, la victoria pacífica. Presentado por el escribiente José Argüelles, Maui, Bioregión Autónoma de Hawái. Al-Fatiha, o el capítulo de apertura, el Sagrado Corán, Sura 1, oración universal para la paz, lo que es el Islam. En el nombre de Alá, su graciosísima misericordia. Alabado sea Alá, el halagador y sustentador de los mundos, su graciosísima misericordiosa, Maestro del día del juicio. A ti te adoramos y tu asistencia buscamos. Muéstranos el camino correcto, el camino de aquellos a los que tú concediste tu gracia, aquellos cuyo destino no es la cólera y que no se perderán.